Bienvenidos a Matemáticas Fáciles. Ahora en este ejercicio nos piden hallar el ángulo, este ángulo de acá, y los lados, ¿no? Los lados que faltan. En este caso faltaría el cateto adyacente de 32 y la hipotenusa, ¿ok? Ahora, ¿cómo hallamos este ángulo? Pues recordemos que la suma de este ángulo más 32 es 90. ¿Por qué? Porque 90 más este 90 es 180, ¿no? Y cumple con la propiedad de los triángulos, ¿no? Que la suma de sus tres ángulos suman 180. Por lo tanto, 32 más, le vamos a llamar x por mientras, 32 más x, esto es igual a 90. Por lo tanto, x es igual a 90 menos 32. Ahora restamos 90 menos 32. El 9 le presta 1, queda 10, queda 8. 10 menos 2, 8. Y 8 menos 3, 5. Por lo tanto, aquí el ángulo es 58 grados. ¿Ok? Ahora, ya hallamos el ángulo. Nos faltaría hallar los lados, ¿no? El cateto adyacente y la hipotenusa. Y para esto justamente vamos a utilizar la resolución de triángulos rectángulos. ¿Ok? Ahora, recordemos, había una memotecnia que era lo que quiero entre lo que tengo, ¿sí? Lo que quiero es cateto adyacente, a ver, el espacio, lo que quiero entre lo que tengo, que es 28. Pero antes de escribir el dato, recordemos que 28 es el cateto opuesto de ¿quién? De 32, ¿sí? Es el cateto opuesto, vamos a dejarlo como cateto opuesto. ¿Y qué función trigonométrica es el cateto adyacente entre el cateto opuesto? ¿Sí? Lo vamos a recordar acá. El seno de cualquier ángulo, ¿cómo se define? Cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. La tangente de cualquier ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿no? Ahora, todavía no se parecen, no son ni uno, pero la cotangente de cualquier ángulo es cateto adyacente entre cateto opuesto. Ahora sí, ¿no? Es justamente. Entonces, esta es la función trigonométrica cotangente de ¿quién? Del ángulo 32. ¿Ok? Ahora sí escribimos acá cotangente de 32 es igual al cateto adyacente entre cateto opuesto, ahora sí el dato, 28, ¿sí? Ya lo reemplazamos. Ahora, ¿esto qué significa? Que esto es un cotangente de 32 multiplicado por 28, ¿sí? Entre paréntesis para que se entienda que se están multiplicando. Esto es igual al cateto adyacente, ¿ok? Ahora, ¿quién es la cotangente de 32? El detalle es este, ¿sí? Vamos a hallar el cotangente de 32 y para esto sí nos vamos a ayudar de una calculadora, ¿ok? Pero, como observamos, aquí solo tenemos seno, coseno y tangente. No tenemos la cotangente. Ahora, ¿cómo se escribe la cotangente? Pues recordemos, ¿sí? Otro recordatorio de las identidades trigonométricas, que tangente, recordemos que tangente de un ángulo, justamente, tangente de alfa, es igual a ¿quién? Al cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si yo lo invierto? 1 entre tangente de alfa. ¿Esto qué quiere decir? Esto es 1 entre cateto opuesto entre cateto adyacente. Ahora, este 1, a ver, lo voy a escribir así, 1 entre 1. ¿Y esto a qué va a ser igual? 1 entre tangente de alfa. Esto es igual a el cateto adyacente multiplica con el 1, cateto adyacente, entre cateto opuesto y los medios, ¿no? 1 por cateto opuesto, cateto opuesto. Así que esto es igual a ¿quién? A la cotangente de alfa, ¿ok? Justamente. Entonces 1 entre tangente de alfa es igual a ¿quién? A la cotangente de alfa, ¿ok? Esto es para que quede claro, ¿sí? Acá una pequeña demostración. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque justamente aquí no tenemos cotangente, pero sí tenemos tangente, ¿sí? Pero aquí lo vamos a escribir así, tangente del ángulo 32
cerramos, y todo esto a la menos 1, ¿ok? Todo esto a la menos 1. ¿Por qué? Porque 1 entre la tangente del ángulo, ¿sí? Esto es lo que he escrito acá en forma de... en la calculadora. Iba a decir código. Ahora, 1 entre 32, 1 entre tangente de 32, esto es lo que significa el menos 1, ¿ok? Así que todo esto es igual a ¿qué? A la cotangente de 32. Así que todo esto aquí es igual a 1.6, ¿sí? 1.6 por 28, ¿ok? Ahora, todo esto lo vamos a multiplicar por ¿quién? Por 28, ¿sí? 28, a ver acá, 28 por todo lo que está aquí. Ahora, no voy a escribir todos los decimales, porque son bastantes. Entonces, solamente voy a apretar acá, ans, ¿sí? Por ans. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa ans? Ans es todos estos decimales, ¿ok? O sea, todo esto está acá, multiplicando por 28, básicamente. ¿Ok? Así que todo esto es igual a 44.8 y redondeando, ¿sí? Redondeando aproximadamente 44.81, ¿sí? Esto es el cateto adyacente, ¿ok? Lo hemos redondeado el 9 a 1. Entonces, el cateto adyacente, ya lo hallamos. ¿Esto es cuánto? 44.81 acá abajo, ¿sí? Porque no hay mucho campo. 81. Ahora, ¿cómo hallamos la hipotenusa? A ver si hay campo todavía. A ver, ¿cómo hallamos la hipotenusa? Justamente puede ser por el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Por el teorema de Pitágoras. Ahora, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que h al cuadrado, esto es por teorema de Pitágoras. Que h al cuadrado es igual a ¿quién? A la suma de sus catetos al cuadrado, ¿ok? Por lo tanto aquí, ¿quién es el cateto adyacente? 44.81, pero todo al cuadrado, más cateto opuesto, que es 28 al cuadrado, ¿ok? Ahora, por lo tanto aquí h, esto es igual, h cuadrado todavía, 44.81 me voy a ayudar aquí, ¿ok? En la calculadora para hacerlo más rápido. Entonces esto sale 2007, ¿ok? 2007.9 más 28 al cuadrado, más 28 al cuadrado, que es 784, ¿sí? Muy bien, ahora sumamos 2007.9 más 784, ¿sí? Y esto sale 2791.9, pero esta potencia, ¿cómo pasa? Como raíz, ¿ok? Por lo tanto, aquí la raíz de ans, ya sabemos que ans es todo lo que está aquí, ¿ok? La raíz de todo esto es 52.8. Por lo tanto, la hipotenusa, esto es igual a 52.84 redondeando prox, ¿ok? Así que ya tenemos aquí la hipotenusa, 52.84 aproximadamente. Ahora, si bien es cierto aquí aplicamos el teorema de Pitágoras, pero también podríamos utilizar por resolución de triángulos rectángulos, ¿sí? Para hallar la hipotenusa de otra manera. Ahora, a ver, ¿lo vamos a hacer? No. Ojalá alcance el espacio. Entonces, ¿cómo sería acá por resolución de triángulos rectángulos? Lo que quiero, h, entre lo que tengo, que es cateto opuesto, ¿sí? ¿Y quién es hipotenusa entre cateto opuesto? Es justamente la cosecante. Si no lo he escrito acá, acá falta, por ejemplo, la secante. Acá al costado lo voy a escribir. La secante de cualquier ángulo. ¿Cómo se define? Hipotenusa entre cateto adyacente
Y la cosecante de cualquier ángulo es hipotenusa entre cateto opuesto. ¿Ok? Ahora, justamente hipotenusa entre cateto opuesto, ¿quién es? La cosecante. Pero la cosecante ¿de quién? Del ángulo de 32. ¿Ok? Ahora, el cateto opuesto pues pasa a multiplicar cosecante de 32 por el cateto opuesto. Esto es igual a la hipotenusa. ¿Ok? Al costadito. Ahora, ¿quién es la cosecante de 32? Pues cosecante de 32 es igual, a ver acá, cosecante de 30 o cosecante de cualquier ángulo es igual a 1 entre el seno del ángulo, ¿ok? De igual manera esto, ¿no? 1 entre tangente es cotangente, pero aquí 1 entre seno es cosecante, ¿ok? Ahora, por lo tanto aquí es lo que vamos a escribir. A ver, sería seno, bueno, con paréntesis, ¿no? Seno del ángulo de 32, pero a la inversa, ¿no? Menos 1. Esto es igual a 1.88 aproximadamente, ¿sí? 1.89, redondeando, por el cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? 28, que es la hipotenusa. Ahora vamos a multiplicar todo esto por 28. 28 por... bueno, acá he escrito ANS. Recuerden que ANS es todo esto, 28 por 1.88. Escribimos igual, esto es 52. Entonces H es igual a 52.8. Y si redondeamos, este 8 a 3 sería 4, ¿no? 84. Y como observamos, nos sale, o nos tiene que salir lo mismo, ¿no? Son iguales. Dos métodos para hallar. Muy bien. Y bueno, entonces esto sería todo por hoy. Recuerden, den like al video, comenten, compartan y síganme para más videos.